Antioquia entre el siglo XIX y la mitad del XX no fue solo la cuna del café, del comercio arriero, ni de la arquitectura en tapia y teja de barro. Fue sobre todo el escenario de una sociedad espontánea, sabrosa, llena de personajes que parecían haber nacido para actuar sin guión y vivir para ser contados. Como una copla de fonda, estas almas vivieron entre las montañas, los cafetales, las cantinas y los parques. Son los fantasmas risueños de una tierra que hizo de la picaresca y la sabiduría popular un patrimonio no escrito, pero sí recitado. Este video tiene como propósito retratar con lente literaria, pero tono ameno y cercano, respetuosamente, y con solo el ánimo de rendir tributo a aquellos que marcaron la identidad cultural de nuestros pueblos. Tipos raros, personajes típicos, cronistas sin lápiz, artistas sin escenario. Sus vidas fueron como coplas sin dueño, cuentos contados al calor de un aguardiente o carcajadas en la plaza. Hablar de ellos es honrar nuestra herencia, nuestro pasado y lo que somos. Escuchemos una pequeña semblanza de 9 de estos personajes en voz de nuestro narrador invitado. Cosiaca, el filósofo del doble sentido. Ya he publicado un par de videos acerca de Cosiaca, de modo que haré un esbozo somero. Decir, por ejemplo, que nació para decir lo que nadie se atrevía a murmurar. Cosiaca, conocido por sus cuentos verdes y su lenguaje picaresco, no era un vulgar, era un sabio disfrazado de andariego. Su ingenio era tan afilado como la lengua de una suegra brava y tan oportuno como el comentario que llega justo cuando todos se ríen. Más que un cuentero, era un observador, retrataba con palabras la hipocresía del vecino, la doble moral del cura, la codicia del tendero. No hay abuela antioqueña que no lo haya citado, aunque fuera en voz baja, después de echarle llave al portón. El enigma de Celina la Cocoa, un retrato de excentricidad y autenticidad. Complicada tarea esa de sumergirnos en la fascinante figura de Celina Londoño, la Cocoa, un personaje que desafía las convenciones y dejó una huella imborrable en la memoria colectiva de Sonsón. Con las referencias que hay en la red, muchos textos con una prosa rica en detalles y matices, se ha tratado de construir un retrato justo, que va más allá de la apariencia, revelando la complejidad y el enigma de esta mujer. Describir a Celina es una tarea compleja. Debemos partir por la descripción que ella misma hace de la belleza natural de su madre, oculta por el maquillaje para evitar el asedio de tantos hombres, y la propia Celina, pintarrajeada desde el nacimiento. Esta comparación sienta las bases de lo que será una constante en la vida de nuestro personaje, la ambigüedad entre lo que se muestra y lo que se esconde, entre la realidad y la percepción. Celina se erige como la reina del pintoreteado, una figura que nunca fue vista sin su elaborado maquillaje, sugiriendo una identidad intrínsecamente ligada a su apariencia cuidadosamente construida. Cae de perlas la cita de Bernard Shaw: la vida no deja de ser divertida cuando la gente muere, como tampoco deja de ser seria cuando la gente ríe. Nos acercaremos un poco a la iconografía de Celina, los 4 lunares negros dibujados con lápiz delineador, siendo el más grande el luto por su madre, un detalle conmovedor que humaniza su excéntrica imagen. Su vestuario, a pesar de no ser de marcas de lujo, es portado con un esmero que resalta su singularidad, desde el collar y los aretes de granos hasta el sombrero aguadeño, el escapulario carmelita y el velo negro. Celina es una diva criolla que desafía las expectativas, portando una flamante cartera, luciendo botas de cuero bien embetunado y ostentando abigarrados collares de fantasía. El rojo de la seducción es su sello distintivo, sugiriendo una mujer que, a pesar de su particular estilo, emanaba una sensualidad propia. Más allá de su extravagante apariencia, debemos resaltar dimensión social de Celina. No era una reclusa, al contrario, conversaba con todas las personas del pueblo, demostrando una sorprendente lucidez y una memoria para los nombres y el estatus social. Su apodo, la Cocoa, añade un toque de misterio, reforzando la idea de que era un personaje con una identidad dual, públicamente reconocida por su nombre de pila, pero secretamente definida por su apodo. Al decir de los que la conocieron que era muy buena paga, destacando su generosidad, desmiente cualquier noción de ella como una mendiga o una desequilibrada. A pesar de su pública fortaleza, Celina es vulnerable. La mención de algunos profesionales de la salud mental del síndrome psicológico relacionado con la falta de afecto arroja luz sobre una posible soledad detrás de su fachada de color.
Su estado civil errante, su constante deambular en busca de subsistencia y las descripciones de su joroba y cojera en sus últimos días añaden una capa de melancolía a su personaje. A pesar de estas dificultades, Celina mantiene una cierta dignidad y un peculiar sentido de orgullo, como lo demuestra su novio, ingeniero de Medellín. Esta idealización, que la conecta con bellezas como Sofía Loren o Nicole Kidman, subraya su capacidad para soñar y para vivir en un mundo propio. Celina ocupó un lugar privilegiado en su sociedad. Su personalidad atrevida la convertía en algo raro en una sociedad sin identidad. Celina es presentada como la mujer más iconoclasta del municipio, alguien que exhibía sin pudor una máscara de esnobismo que, paradójicamente, ocultaba una bohemia reprimida. Su existencia, entonces, se convierte en un desafío a la cordura impuesta, una invitación a liberarse para ser feliz naturalmente. Celina es, pues, mucho más que un personaje excéntrico, es un símbolo de autenticidad, resistencia y la eterna búsqueda de la identidad en un mundo que a menudo prefiere la conformidad. Su historia nos invita a mirar más allá de las apariencias y a reconocer la riqueza y la complejidad de las vidas que se atreven a ser diferentes. Muere el 9 de abril de 2005. Magija, el amigo de los de frac. La escritora sonsoneña Mercedita Ramos Toro, en su libro anecdotario de Sonson, nos ofrece una semblanza de Magija, nuestro ilustre invitado. A Magija lo recordamos con su camiseta rosada, pantalón claro con una manga remangada, sombrero de caña de amplia, alas, un zurriago en la mano de una vaina para machete colgada, era tartamudo y con un grave defecto en la nariz, por lo cual hablaba muy confuso. De allí su sobrenombre de Magija. 30 años, vivía en Sonsón, su tierra natal, y luego se fue a recorrer el mundo hasta que se instaló en Medellín, donde llegó a ser un personaje muy popular por sus especiales manejos. No mendigaba, era muy malicioso y oportunista. Cuando por ejemplo pasaba por un café y veía en una mesa un grupo de señores conocidos, no tenía inconveniente en acercar una silla, sentarse al lado de ellos sin pedir permiso y solicitar al mesero de lo que ellos estaban tomando. Su extravagancia, atrevimiento y cuchufletas les fueron cayendo en gracia a los señores, los cuales no solo le toleraban sus ocurrencias, sino que las celebraban. Se situaba siempre en la playa con Junín, por donde pasaba la gente importante, y muchas veces en la puerta del Club Unión, donde terminaron por dejarlo entrar a reunirse con los que él llamaba a sus amigos, los cuales terminaron por regalarle un frac que el muy ufano usaba descalzo. Los titín de Medellín de aquella época lo encontraban muy gracioso y divertido, lo llevaron a magníficas corridas de toros y a otros espectáculos de cartel. Un famoso médico amigo le ofreció a operarle gratuitamente su defecto bucal y nasal, a lo que contestó muy tranquilo: ¿y entonces qué hago con mi profesión? No era alienado como muchos creían, era uno de esos seres para quienes la vida transcurría sin preocupaciones, complejos ni inhibiciones. Alguna vez fue a Bogotá, pero pronto regresó a Medellín diciendo que por allá tenía mucha competencia. Por su ingenio y comportamiento daba un sabor humorístico a su alrededor. El maestro Obregón hizo de él una magnífica caricatura que publicó El Colombiano con un extenso artículo sobre la vida y andanzas de este personaje sonsoneño. Murió en Medellín el 19 de marzo de 1973. También El Colombiano salió otro artículo titulado Murió Magija. El escritor Uriel Ospina Londoño, en su libro Medellín tiene historia de muchacha bonita, segunda edición, 2004, Instituto Tecnológico Metropolitano de Medellín, ITM. En la página 172 trae el siguiente texto que describe a nuestro personaje. Magija vestía como si estuviera permanentemente en una feria de Cali o en un baile de disfraces en la costa. Era su indumentaria, un sombrero de caña, en hilachas, una camisa de diablo fuerte, mezclilla, a rayas rojas y azules sobre fondo blanco, unos pantalones de drill, igualmente blanco, con remiendos color violeta en las posaderas y color, digamos, amarillo en las rodillas. A las cuadras se veía que los remiendos no eran tales, sino parches deliberadamente puestos allí por el inquilino de tan pintoresca vestimenta. Andaba descalzo, con los pies hacia afuera, especie de Charlotte sin botinés. También hasta en eso se veía lo deliberado del atuendo. Era de Sonsón, o decía serlo, según lo aseguran textos muy serios e historiadores muy importantes. Su gracia era ninguna. Por defecto labial, a buen seguro también deliberado, hablaba como si fuera leporino. Tenía la tez muy blanca, y debajo de su sombrero de caña tejida asomaban unos mechones más o menos rubios y lacios.
Vaya uno a saber de dónde procedía el árbol genealógico de la aparente tontería de Magija. Lo de su habilidad se conocía. Ella funcionaba según el siguiente esquema: si estos blancos de la villa me creen bobo, y con eso vivo tranquilamente y sin trabajo, que así sea. Tal vez los bobos sean ellos. Bien pudo ser así porque a Magija, sin ningún mérito para nada, se le invitaba como contertulio gratuito en muchas mesas de café regentados por altos ejecutivos de la industria y el comercio paisas. Magija no se hacía de rogar. Tampoco, además, tenía ninguna gracia, fuera de haber sido el precursor de los uniformes callejeros para los bailes de disfraces. No decía chascarrillos, no imitaba al obispo, no insultaba a nadie. El famoso trío La Rosa no escapó a la particularidad de Magija. En su guaracha en su homenaje le adicionaron la letra referida al personaje típico que recorría la carrera Junín entre la Avenida de la Playa y el Parque de Bolívar, y se paraba largo rato a la entrada del Club Unión a la espera de que algún socio lo invitara a entrar, cosa que era frecuente. Magija, el tipo más repelepe de Medellín. Magija, por el día se viste de antioqueño y por la noche de figurín. Murió en Medellín el 19 de mayo de 1973. Alicia Tarrarura, el alma de El Rosario en Itaguí. Alicia de Jesús Gutiérrez, más conocida, aunque a regañadientes, como Tarrarura, fue una de esas almas inolvidables que dejan huella profunda en la memoria de un pueblo. Nació, creció y vivió toda su vida en el barrio El Rincón, ese que con los años se convirtió en el querido barrio El Rosario de Itaguí. Nunca se fue de allí, y nunca hizo falta que lo hiciera. Su historia estaba escrita entre esas calles, esas casas, y esa gente que tanto la quiso. Falleció a los 72 años, víctima de una trombosis. Pero ni la muerte ha podido con su recuerdo, porque quienes la conocieron no la nombran sin una sonrisa en los labios, una anécdota en la punta de la lengua y un cariño que no se agota. Alicia era una mujer de carácter fuerte, sí señor, de esas que se hacen respetar a punta de mirada fija y palabras bien puestas. Pero también era una mujer de corazón grande, de las que ayudan sin esperar nada a cambio, de las que sobreviven, y hacen sobrevivir a los suyos, con dignidad, empuje y una buena dosis de picardía. El apodo de Tarrarura le venía de la calle, y aunque la gente lo decía con cariño, a ella no le gustaba ni cinco. Tanto así que, si alguien se atrevía a llamarla así, lo más probable es que saliera volando una piedrita desde el bolsillo de su delantal. Porque Alicia, siempre con su delantal puesto, cargaba esas piedras como quien carga autoridad. No era brava por gusto, era brava por necesidad. Había que hacerse fuerte para no dejarse pasar por encima, y ella se las sabía todas. Hacía mandados por todo el barrio, y lo hacía con una sonrisa y una labia tan especial que la gente terminaba queriéndola sin remedio. Tenía el don de la palabra y el chiste oportuno. ¡Qué berraca para conversar! Se sentaba en cualquier esquina a echar cuento y enseguida se le formaba el corrillo. Porque donde estaba Alicia, había risas, historias y ese calor humano que no se aprende en ningún lado, se nace con él. Otra cosa que la hacía única era su gusto por el tabaco. Pero nada de comprarlo hecho, no señor. Alicia se hacía sus propios tabacos con las hojas que recogía en el cafetal de Riche, que hoy es el patio de los Cano, en plena calle 15, también en el Rosario. Esa escena, ella liando sus tabacos con calma y parsimonia, quedó grabada en la retina de muchos. Era como un ritual de libertad, una forma de decir aquí estoy, y así soy. Y cómo olvidar su trenza. Siempre llevaba el pelo peinadito en trencitas, una tras otra, como si cada una guardara un secreto, una historia, una lucha. Y su sonrisa, ¡ay!, esa sonrisa que desarmaba a cualquiera. Era humilde, sincera, como ella misma. Porque si algo definía a Alicia era la humildad sin agachar la cabeza, esa forma tan suya de pararse firme ante la vida, pero con ternura. Hoy, quienes tuvieron la fortuna de cruzarse con ella, la recuerdan con cariño profundo. Alicia no fue doctora, ni alcaldesa, ni artista famosa. Fue mucho más, fue el alma del barrio, la vecina que uno no olvida, la mujer que luchó, que rió, que fumó sus tabacos con orgullo y que dejó en el Rosario una estampa de dignidad y coraje. Alicia Tarrarura vive en cada piedra de esas que lanzaba con puntería de leyenda,
en cada risa compartida en la esquina, en cada historia que se repite entre generaciones. Porque las personas como ella no se van. Se quedan, para siempre, en el corazón del pueblo. Mijo Mijo, el eco humano. Es poco lo que se puede escribir acerca de este personaje. Hay muy poca reseña que se pueda investigar en Internet. Tal vez los habitantes que lo conocieron puedan dar más detalles acerca de la vida y milagros de él. De lo poco que se conoce se puede decir que era como una sombra simpática que se pegaba a los grupos de amigos. Lo llamaban así porque todo lo repetía. ¿Vamos al río? ¿Vamos al río, mijo? ¿Qué dijo la tía? ¿Qué dijo la tía, mijo? Así pasaba el día, como una grabadora humana de sonrisas y repeticiones. No se sabe si era loco, si era sabio o si simplemente había nacido para confirmar lo que todos decían. Se volvió parte del paisaje, parte del grupo, parte de la risa. En una tierra que a veces se tomaba tan en serio, Mijo Mijo era la confirmación de que reírse de uno mismo también era una forma de sabiduría. Era muy querido por las muchachas. La gente le daba plata para que cogiera de gancho a las muchachas. Estas lo aceptaban gustosas porque sabían lo decente que era. Desgualetado como se ve en la única foto que se puede ubicar en la red, con un tremendo carriel y un tabaco en la boca que no le faltaban, era objeto por igual de burlas y dádivas para que hiciera diabluras. En Itagüí lo recuerdan porque siempre saludaba diciendo, mijo mijo. Masato, el filósofo criollo de Guayaquil. A ver, hablemos de Masato. Poseedor de una chispa, picardía y una forma única de ver el mundo. Su nombre real era José María de Jesús Jaramillo Quiseno, pero en Guayaquil, allá por los años 40 y 50, bastaba con decir Masato para que todos supieran de quién se hablaba. Un tipo inolvidable, medio loco quizás, pero de esos locos que esconden sabiduría entre chascarrillos y carcajadas. Quienes conocieron a Masato sabían que era un filósofo popular, un personaje de esos que no se fabrican, que se dan por la mezcla exacta de calle, ingenio, bohemia y corazón. Por algo los poetas León Zafir y Ñito Restrepo lo retrataron como un sabio del pueblo, una especie de cronista oral con alma fiestera y verbo suelto. Y es que Masato no era cualquier hijo de vecina. Era un conversador nato, un tipo de esquina que conocía a medio mundo y que decía verdades con gracia, con un trago en la mano y una sonrisa en la cara. Lo suyo era la bohemia. Se le veía en tertulias junto a poetas como el Bate González, Ciro Mendía, el propio León Zafir, hombres de letras que encontraban en él una chispa distinta, un compañero entrañable que le ponía sal a la conversación. Masato tenía esa cualidad de ser punto de encuentro. No era solo un hombre que se dejaba ver por Guayaquil, era parte del alma misma del barrio. Con sus frases agudas, su andar despreocupado y ese puntito de loco que muchos sabían era solo fachada para una inteligencia intuitiva, callejera, profunda. Lo suyo era un tipo de sabiduría sin academia, pero con mundo. El tipo de sabiduría que no cabe en libros, pero que deja huella. Quien lo escuchara hablar podía reírse a carcajadas o quedarse pensando largo rato. Porque así era Masato, un hombre que podía soltar una frase sencilla y hacerte ver la vida desde otra esquina. Era una estampa viviente, una mezcla de chispa criolla, alma alegre y mirada profunda. De ahí que se diga que Masato era, más que un personaje, la esencia misma de Guayaquil condensada en un hombre. De ahí el apodo, no como burla, sino como símbolo de una bebida que reconforta, que se comparte, que alegra. Así que Masato fue una figura entrañable, un cronista espontáneo de la vida cotidiana, un loco lúcido que supo ganarse el cariño y el respeto de todos los que se cruzaron con él. Y aunque no dejó libros que se conozcan ni discursos oficiales, dejó algo más valioso, el recuerdo vívido de quienes lo admiraron y lo quisieron. Esa es la verdadera memoria que perdura. Manuel Tamayo, Calzones, entre la leyenda y la realidad del buen ladrón. En el artículo titulado El ladrón más auténtico que existió, publicado por Jaime Jaramillo Paneso en El Colombiano el 20 de agosto de 1988 y citado por Víctor Villa Mejía en su libro Deja que aspiren mis hijos, se traza la entrañable y contradictoria semblanza de Manuel Tamayo, alias Calzones.
Un personaje que se mueve entre los márgenes de la delincuencia y el imaginario popular como una figura de simpatía y resistencia frente a la autoridad. Originario de Sopetrán, Antioquia, Calzones creció en una época, la década de 1930, en la que el hurto, a diferencia del homicidio o las lesiones personales, era considerado un delito menor, casi anecdótico, dentro del tejido social. Su apodo nace de la costumbre de la época. Los hombres dejaban de usar calzones cortos a los 15 años, lo que sugiere que Tamayo conservó una apariencia juvenil o traviesa que le valió el mote. Desde joven demostró habilidades propias de un rebelde folclórico, experto en machete y puñaleta, con un agudo sentido del humor, amante de la música y del juego, y con un romanticismo que lo aproximaba más a un juglar de caminos que a un delincuente peligroso. Lo que hizo de Calzones una figura inolvidable no fue solo su capacidad para burlar a las autoridades, sino su carácter de bandido noble, aquel que roba no por codicia sino por justicia social. Su botín era compartido con los más pobres, lo que le ganó la simpatía de las comunidades rurales, que lo protegían y tejían a su alrededor historias mágicas. Decían que podía convertirse en paloma, gavilán o incluso en árbol para escapar de la policía. Estos relatos, entre lo mágico y lo cómico, lo elevaban a la categoría de mito popular, a medio camino entre Robin Hood y un pícaro criollo. Uno de los episodios más singulares de su historia ocurrió en agosto de 1938, cuando, disfrazado de piernipeludo, muchacho común de la época, logró infiltrarse en un bazar de acción católica en Santa Fe de Antioquia. Más tarde, con toda la audacia del caso, entró en la alcaldía y obtuvo un certificado de buena conducta a nombre de Manuel Tamayo, pues su historial no figuraba oficialmente como delictivo. El documento, que pudo haber sido su salvoconducto, terminó siendo una ironía trágica. Pocos días después, el 24 de agosto, mientras se dirigía hacia su pueblo natal, fue abatido por 2 agentes de la policía. En el bolsillo llevaba su certificado, no robado, sino conseguido con astucia. Este retrato de Calzones va más allá de la anécdota. Refleja una época en la que el crimen podía confundirse con picardía, en la que las figuras marginales eran absorbidas por el imaginario colectivo como héroes o tricksters, personajes que ponían en entredicho la rigidez del orden institucional. Su historia, en ese sentido, cuestiona la frontera entre lo legal y lo legítimo, entre el crimen y la justicia, entre la figura del delincuente y la del rebelde con causa. La narración rescatada por Jaramillo Paneso y referida por Villa Mejía es más que una crónica del Lampa rural, es una invitación a repensar los valores con los que la sociedad juzga a sus personajes y una muestra de cómo incluso en los márgenes del delito puede haber espacio para la ternura, la ironía y el ingenio. En la figura de Calzones se funden la desobediencia, el humor y el deseo de libertad, convirtiéndolo en un símbolo entrañable de una Colombia que aún se debatía entre la ley y el mito. Manuel Santamaría, Guineo, el precavido. Manuel Santamaría, aunque pocos lo llamaban así, era más conocido en el barrio como Guineo, apodo que él detestaba con cada fibra de su ser. Y no era para menos, porque bastaba con que algún muchacho travieso se lo gritara desde la otra acera para que el hombre se transformara como si le hubieran soltado al demonio. Eso sí, no era ningún tonto, siempre cargaba un costal, dicen que lo tenía casi como extensión del cuerpo, lleno de piedras, ramas y sabe Dios qué más, para defenderse del cariño que le tenían los pelaos del sector. Guineo era de esos personajes entrañables que mezclaban ternura involuntaria con un genio volcánico. Nadie sabía bien por qué le decían así, pero el apodo le caló hondo, tanto que con solo mencionarlo le hervía la sangre. Se ponía rojo, echaba humo por las orejas y respondía con un repertorio de insultos que ni el más veterano de los obreros se atrevía a usar frente a su mamá. Pero no todo era furia. También había quien, con buena intención, trataba de acercarse a él. Como aquella vez en que una señora, muy caritativa ella, quiso invitarlo a su casa a tomar una sopita. Con toda dulzura le dijo: «Venga, Manuelito, para que se tome una sopita». Y empezó a ofrecerle opciones. ¿La quiere de verduritas? ¿De papita? ¿De plátano? Pero fue decir plátano, y la cosa se torció. Guineo, con los ojos encendidos y la lengua más afilada que nunca, le gritó: «Ya te vas acercando, vieja HP». La señora no supo si reír o llorar, pero lo que sí hizo fue correr, y rápido, porque a Guineo no se le podía medir el humor ni con termómetro de laboratorio. Y así era él, medio loco,
medio sabio, todo un personaje. Un alma brava, moldeada por las calles, a la que era mejor querer de lejitos y nunca, jamás, decirle guineo, a menos que uno estuviera bien preparado para correr. Nemesio Mejía Montoya Marañas, el bobo sabio de la picaresca antioqueña. En la historia oral de Antioquia, poblada de personajes que cruzan el umbral entre la leyenda y la realidad, entre la risa y la reflexión, Nemesio Mejía Montoya, más conocido como Marañas, ocupa un lugar entrañable y singular. Nacido en 1872 en Itaguí, Antioquia, este personaje, tan querido como excéntrico, se erige junto a José María García, el célebre Cosiaca, como uno de los grandes arquetipos del pícaro paisa, hombres que, sin más herencia que su ingenio, supieron abrirse paso por los caminos de la vida sin renunciar al humor, la crítica social y la astucia popular. Marañas fue una figura caminante, errante, hijo de los caminos de herradura y de los pueblos que, entre mulas, trapiches y cantinas, construyeron la Antioquia de finales del siglo XIX y principios del XX. A pie limpio, con ropas viejas, descoloridas, raídas y una jíquera terciada en lugar del típico carriel paisa, este hombre moreno, de baja estatura, espalda encorvada por los años y el andar, fue testigo vivo de una época de transición entre lo rural y lo urbano, entre lo arriero y lo burgués. Su figura inspiraba ternura, carcajada, lástima y admiración. Era gago, sucio, tan sucio que tal vez no conoció más agua que la del bautismo, se decía, pero con una enfermiza devoción por los perfumes, como si intentara contradecir con aromas embriagadores la rudeza de su propia imagen. Y aunque analfabeto, de esos que nunca empuñaron un lápiz ni abrieron un libro, su discurso espontáneo e irónico resumaba sabiduría popular. Su aparente ignorancia no ocultaba una comprensión aguda de la vida y de los absurdos de la sociedad que lo rodeaba. No tenía trabajo fijo, porque según él, el hombre es de barro y se rompe fácilmente. Con esta sentencia tan simple como profunda, justificaba su ociosidad, aunque en realidad se trataba de una forma de resistencia silenciosa, de vida escogida. Recolectaba herraduras perdidas en los caminos, aquellas que dejaban las recuas de mulas, y las vendía en las fraguas, actividad que le permitía sobrevivir mientras recorría los pueblos y se mezclaba con su gente, convirtiéndose en un símbolo del bobo bueno que todos querían. Dormía en un trapiche ruinoso a orillas del río Medellín, el viejo Aburrá, donde llegaba de noche, con unas copas de más, dormitando bajo el arrullo del río, como si el agua y la luna fueran testigos únicos de su descanso. Nunca tuvo casa propia, ni familia conocida, ni bienes materiales. Su fortuna era la palabra y la sonrisa, que repartía generosamente en fondas, caminos, esquinas y plazas. Por eso nadie lo veía como una carga, era el bobo del pueblo, pero también su filósofo, su bufón, su espejo invertido. En plena crisis de la Guerra de los 1000 días, cuando Colombia atravesaba una de las peores fracturas económicas y sociales de su historia, Marañas, con la simpleza del sabio, soltó una reflexión que aún resuena por su lucidez: no hay crisis. No desaparecieron ni los ricos ni los pobres. Algunos de los primeros cambiaron los puestos con algunos de los segundos. No más. Así, sin teoría económica ni cifras, capturó con precisión lo que muchos intelectuales aún no logran explicar del todo: la elasticidad cíclica de las clases sociales en contextos de violencia estructural. Su figura fue tan llamativa que incluso se dice que el gran escritor antioqueño Tomás Carrasquilla llegó a conocerlo personalmente. Y fue tanto el afecto y la impresión que dejó en el autor de Frutos de mi tierra, que le habría servido de inspiración para crear el personaje de Peralta en su famoso cuento En la diestra de Dios Padre. Carrasquilla, siempre atento a los matices del habla popular y a los personajes que destilaban autenticidad, encontró en Marañas la expresión más viva del alma popular antioqueña, tragicómica, barroca, rebelde. Marañas no fue un simple mendigo ni un loco suelto, como podrían etiquetarlo desde la mirada higienista o elitista de la época. Fue más bien un artista de la vida, un sobreviviente poético, un contestatario sin discurso político, pero con actos y palabras que burlaban la norma con picardía. Su risa estrepitosa, dicen que sonaba como una carcajada desentonada que salía desde el fondo del pecho, solía interrumpir la quietud de las esquinas y desconcertaba a más de un miembro de la élite local, que no sabía si reír con él o esconderse por vergüenza. Convivió en la misma época que Cosiaca,
y aunque no existen registros de un encuentro entre ambos, no resulta descabellado imaginar que sus caminos se hayan cruzado en alguna vereda o caserío. Quizá uno bajaba de Yarumal mientras el otro subía desde Envigado, y en medio del polvo, los matorrales y las carcajadas, intercambiaron alguna mirada sin saber que ambos entrarían, de diferentes maneras, en la leyenda popular. La grandeza de Marañas no estuvo en obras, ni en conquistas, ni en hazañas memorables. Estuvo en su capacidad de no dejarse absorber por un mundo que avanzaba a pasos agigantados hacia la modernidad, pero que olvidaba a los que no cabían en sus moldes. Fue un hombre fuera de época, o quizá demasiado de su época, que encontró en la marginalidad un espacio de libertad. Su vida fue una declaración tácita contra el deber ser. No se casó, no trabajó, no produjo riqueza, no leyó, no se lavó, y sin embargo, vivió y fue feliz. Como todo personaje popular, su final se pierde entre la neblina de las habladurías y la falta de registros. No sabemos con certeza cuándo ni cómo murió, pero su recuerdo sobrevive en las anécdotas de abuelos, en las historias contadas al calor del fogón, y en el eco risueño de una Antioquia que, entre tanto afán por ser moderna, no ha dejado de mirar con cariño a sus locos, a sus bobos, a sus vagabundos sabios. Porque en ellos, como en Marañas, se esconde una parte esencial de lo que somos, una mezcla de ingenio, resistencia y risa que no se rinde. Después de escuchar las maravillosas historias de estos 9 personajes que fueron escogidos al azar, y por el hecho que algo de contexto se pudo escudriñar de la internet, finalizamos diciendo que hablar de estos personajes es más que contar anécdotas. Es entender cómo una sociedad elabora su identidad. Cada uno representó una resistencia, al olvido, al silencio, a la norma. Eran figuras que rompían el molde y por eso mismo se volvían queridas. Eran una especie de válvula de escape cultural. Donde había rigidez, ellos eran la risa. Donde había autoridad, ellos eran el susurro. Donde había olvido, ellos eran memoria viva. Además, servían como espejo invertido. Nos mostraban lo que no queríamos admitir, pero sí reírnos. La vida de un pueblo no se mide solo por sus líderes, sino por sus personajes cotidianos, que sobresalen por su particular sencillez como si poetas callejeros se trataran. Ellos eran, y siguen siendo, la sangre risueña de Antioquia y de muchos rincones de nuestra amada patria. Hoy, en plena era digital, cuando los pueblos se vacían y las plazas ya no tienen viejitos con sombrero, recordar a Cosiaca, Celina, Mijo, Marañas, Masato y compañía es como abrir un álbum que huele a cáscara de naranja, a mazamorra, a radio vieja. Son parte de lo que fuimos y aún somos. En sus gestos exagerados y en sus voces aún resuena la Antioquia de los cuentos, la que se contaba en voz alta, y mientras alguien en algún rincón diga, ¡ay, mijo!, como decía Cosiaca, estos personajes no habrán muerto.